Buenos días, tardes, noches, en cualquier momento que nos estén viendo. Formamos parte de un proyecto que se llama Muchitas Historias, que es una plataforma electrónica en Facebook actualmente. También vamos a intentar subir algunas cosas en YouTube, videos, audios, que van a estar dedicados a la difusión de historias, de narraciones, de mitos, leyendas, y algunas otras cuestiones relacionadas con la historia, ¿no? Especialmente de Mesoamérica. Iniciamos como una página muy vinculada a la difusión de la historia de Oaxaca, pero pues nos hemos ampliado un poco. Entonces, por mi parte, yo soy Oscar Falcón, Mi eh, nombre es Elizabeth Ramírez. y pues formamos parte de este intento y de este colectivo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos un primer podcast. Se tienen programados tres en total tentativos. Esperemos que se logren sin ningún problema. No van a ser consecutivos, vamos a tratar más temas y vamos obviamente a estar planeando y programando cómo nos vamos a proyectar, si va a ser juntos, si va a ser en línea, ¿sí? Con qué material. Todavía tenemos muchas cosas que pulir. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, pues iniciar nuestro contenido que se trata sobre gigantes en Mesoamérica y el mundo. Entonces vamos a compartir pantalla un poco, es esta, ¿verdad? Ya nos conocieron, ya la podemos poner en grande, nos minimizamos y vamos a dar inicio. Vamos a dejar un poco la primera, que sea una presentación, y pues iniciamos. Entonces, exactamente. Entonces, pues el tema de nuestro podcast va a ser sobre los gigantes en Mesoamérica y el mundo. Estábamos viendo y estudiando algunas narraciones, algunos mitos Algunos especiales, textos. unos textillos, no hay nada ñoño. Y pues vamos a tratarlo. Entonces, creo que voy a iniciar yo, ¿verdad? Sí, tú primero. Entonces, Adelante, adelante. pues bueno, yo voy a hablar rápidamente. En un inicio teníamos pensado como que dar un esbozo nombrando algunos mitos en la historia clásica, pero en este momento me toca iniciar a mí. Entonces voy a hablar un poquito de cómo en el imaginario europeo, medieval y un poco renacentista, pues van a existir estos seres gigantes, entendidos como personas de gran talla, con ciertas características, ¿no? Tenemos que desde la Edad Media europea, inclusive ya España, ya formada como país, van a haber al menos dos influencias en el pensamiento o en el imaginario europeo, ¿no? Tenemos por una parte, pues la Biblia, ¿no? En la Biblia había gigantes, existían y al menos se pensaba que en el inicio de los tiempos, antes del diluvio, pues ya caminaban ciertos tipos de gigantes que se conocían como los Nephilim, así lo encontré, y hay varias referencias a ellos en la Biblia. También se menciona a los anaquitas, descendientes de Anak, que algunos, que creo que la palabra significa como tal gigante. Y por último, pues tenemos una historia muy conocida que es la de David y Goliat, ¿no? Que David, bueno, Goliat, no sé si realmente era un gigante, pero al menos te lo ponen como alguien de una talla Ujú. portentosa, ¿no? Súper Sí, armado con alto. escudo, lanzas, super padre, y pues al final David llega y lo tumba con una piedra, ¿no? Su pedrada para sacarle. Y otra influencia que tenemos aparte de la Biblia van a ser los textos greco-romanos o grecolatinos, le vamos a poner así. Y a mí me gustaría, de todos esos tenemos la mitología de Hesiodo, tenemos muchísimos textos, pero va a haber una persona, un romano que particularmente va a tener mucha influencia, que es Plinio, Cayo Plinio II, conocido como Plinio el Viejo, que va a escribir en el siglo I su historia natural. Y en esa historia natural va a ser como un catálogo de varios seres fantásticos. Entonces tenemos por Mm. una parte, pues que te va a dar como referencia a la hidra, a la medusa, pero también te va a hablar de otro tipo de seres como que más cercanos a la vida Ujú. humana, no tan lejanos en el tiempo, como los gigantes. Va a hablar de gente que tiene, en vez de tener cabeza de persona, tiene cabeza de perro, Perro. gente sin cabeza. Entonces va a crear toda una especie de bestiario, por así decirlo, de seres fantásticos que en la Edad Media se van a leer y muchas veces se van Ujú. a tener por ciertos, ¿no? Vas Ujú. a tener así a los frailes, a los teólogos, Santo Tomás, San Isidoro de Sevilla, van a estar Ujú. diciendo, ay, pues
yo creo que sí existe, ¿no? Es más, yo creo Ujú, que Dios los creó. Inclusive creo que San Agustín sí decía que hasta se podían evangelizar y toda la onda. Entonces, este tipo de textos van a tener mucha influencia en el folclore y en la literatura medieval. Tenemos, por ejemplo, las poesías de caballeros, tenemos las vidas de los santos, que esas no se tienen como falsedades, ¿no? O sea, son historias que se ujú. tienen como verdaderas y donde el santo, donde el caballero, el héroe enfrentan en determinado momento pues a un monstruo, ¿no? A un Ujú. gigante, un dragón, una hidra, una serpiente, un monstruo marino, muchas cosas que derivan de estos señores. Algo bien particular antes de pasar a lo siguiente es como comentarte que hasta el siglo XIII más o menos, mucho de la literatura que hablaba de estos seres, sí hablaba de viajes, del Ujú, viaje del caballero, el viaje del santo, pero ujú. eran viajes espirituales, ¿no? Entonces son viajes donde la persona viaja para recobrar de alguna manera su honor o restituir como que su prestigio en la comunidad o demostrar su fe, ¿sí? Entonces son Muy, viajes muy caballeresco muy caballerescos, el sí. asunto. De hecho, hasta el Quijote como que Ah, retoma con los sí, molinos de el viento, ¿no? Son Quijote. Son gigantes. gigantes, sí, Sí. exacto. Entonces, como que lo hace burlonamente, pero retoma muchos de estos elementos. Lo que pasa en el siglo XIII es bien importante porque se van a dar historias y crónicas de viajes más reales, ¿sí? Ujú. Entonces, con esto, pues vamos a ver rápidamente a tres personas que van a dar como este giro a la crónica de viajes, ¿no? Por una parte, quiero poner a un señor, el rey de Castilla, Alfonso X, el sabio, que va a contribuir a la elaboración de un montón de historias, pero también que va a combinar entre hechos empíricos con hechos mitológicos, pero no nada más de la Biblia, sino de los textos De, de ajá. Roma y Grecia, ¿no? Ujú. Entonces, pues tenemos a este señor muy importante y tenemos un viajero real que es Marco Polo, ¿no? Que estuvo casi 20 años en Ah, China, Marco Polo. Ajá. sirvió, sí, de hecho sirvió para el Khan, ¿no? Que en ese momento creo que estaban gobernando mongoles. De hecho, Chillis ya está celebrando con Sí. nosotros. Que ya podemos transmitir. Ah. Sí, ya se está quejando de que la tenemos todo el día encerrada. Y tenemos otro texto muy importante e interesante que es de un tal John de Mandeville o John de Mandevilla, como se quiera decir, que su obra se llamó igual que la obra de Marco Polo, al menos las primeras palabras, así se ha titulado, no sé si su nombre original era ese, que era el libro de las maravillas, y que escribe unos 50 años después más o menos de Marco Polo. La cuestión curiosa de este señor es que el autor no es real, es una especie de seudónimo. Ujú. Ajá. Oh. Entonces no sabemos el autor real si era francés, si era inglés, si era flamenco, no se sabe, pero escribió este libro, ni siquiera se sabe si realmente Luego viajó. viajó, ajá. Lo que sí sabemos es que dejó este libro y tuvo mucho impacto en España en el siglo XVI. Van a haber un montón de ediciones de esta obra de Mm. Mandevilla, le van a llamar Ujú. así, Juan de Mandevilla. Oh. Joder. Entonces Muy, le llaman así a mi la... natal España. Y se va a estar editando y la gente lo lee. Y es un texto que Cristóbal Colón quizás va a tener muy en mente cuando viaja hacia lo que ahora Mm, conocemos sí, como claro. América, ¿no? También Vespucio, también Hernando de Magallanes, ¿no? Ujú. Van a tener muy en cuenta. Entonces, pues tenemos estos tres textos que ya hablan de viajes reales, crónicas, que mezclan hechos reales con lo maravilloso. Cuestión a retomar, se me está yendo la voz, voy a Sí, escuchar un adelante. Rogelio. Pues está interesante, ¿no? Porque también como la forma de hacer este tipo de ilustraciones que contienen estos libros, sí son algo curiosas, que sí llaman como mucho la atención, la representación, la iconografía que muestra en estos libros. Y es una iconografía que va a permanecer hasta finales del Y sigue, 17 ¿no? y Y siglo todavía XVII. se repite, ¿no? Bueno, más adelante creo que se va a mencionar lo del este personaje con el pie Ah, con un enorme. solo piececito, sí. Algo que tengo que detenerme, y no lo quería hablar, pero pues ya, al parecer sí, va a ser sobre qué es lo que está pasando. Son textos que de alguna manera están hablando de seres monstruosos, extraordinarios, fantásticos, gigantescos algunos, enanos otros. Sí, pero lo importante en este sentido es que hay que ver que se están teniendo por reales. Ajá, entonces
si son reales de alguna forma, tienen que habitar en algún lugar. Entonces sí me gustaría como que hablar un poquito cómo se entendía el mundo en estos siglos. Por eso tenemos aquí una diapositiva donde pues más o menos intento hablar cómo se entendía el universo, ¿no? Rápidamente el universo lo tenían entendido como una serie de esferas. Esto viene mucho de la tradición aristotélica y de Ptolomeo, esta idea geocéntrica, pero el universo se entendía como un montón de esferas que estaban de manera concéntrica la una sobre la otra, ¿sí? Y estaban, digamos, moviéndose en un espacio infinito. Los cristianos van a retomar esta idea, pero van a decir que este espacio que le da motor a las esferas, este espacio que está por encima de las esferas, pues es Dios, ¿no? Es el paraíso. Entonces, es importante entenderlo porque pues, hay que ver que la Tierra se entiende como un centro y cuyo capas más lejanas pues son el firmamento. Entonces, inclusive habían algunos teólogos que diciendo que igual de 8000 años de viaje y podías llegar al cielo, ¿no? Es bien interesante. No es Y imposible. bien curioso porque pues no todo el mundo entendía que la Tierra era plana. Y ya yéndonos un poquito a las diapositivas que van a ver a su derecha, ya son dos imágenes que hacen referencia a cómo se entendía el mundo, dividido en tres continentes conocidos, Europa, África y Asia. Entonces, Europa se va a entender como el centro, pues, el lugar civilizado, ¿no? El lugar poblado por la cristiandad. Y entre más nos alejemos, estamos entrando en lo recóndito, en lugar donde no nada más van a ver, no nada más van a ver moros, no nada más van a ver indios, sino que van a ver criaturas que pertenecieron al origen del mundo, del tiempo, que están caóticas, están en los confines del mundo conocido, ¿no? Del ecúmeno, como le llaman por ahí. Entonces, entre más se vaya al extremo, pues más te acercas a lo desconocido, a lo no poblado por el hombre, el anecúmeno le llaman, ¿no? Y esos son los lugares donde justamente estos cronistas van a poner, van a situar a los gigantes y a otros entes fantásticos, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos, que la mayoría son de Mandeville, que son, pues, gigantes o cíclopes, blemias, cinocéfalos, esciápodos, ¿no? Y puso una pequeña cita de Mandeville que es sobre una descripción de un gigante, ¿no? De un cíclope, que dice, hay en las Indias una isla en la cual viven hombres de gran forma como gigantes, y no tienen sino un ojo en la frente, los cuales no comen sino carne y pescado sin pan. O sea, no nada más les dan una descripción física, sino también una descripción cultural, ¿no? Comen, pero no comen exactamente como nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, carne cruda, ¿no? No comen pan, no están fuera de lo conocido, ¿no? Y como les decíamos, pues no son los gigantes, no son los únicos, ¿no? Tenemos a las blemias, personas sin cabeza, pero no es que no puedan vivir, sino que toda la cara la tienen en el En pecho, el ¿no? pecho. Qué interesante. Tenemos a los esciápodos, gente con un solo pie, que es tan grande que no nada más les sirve para moverse bien rápido, son muy ágiles, o se mueven como serpientes, dicen, sino que se pueden cubrir del sol, o sea, son paraguas. Su piel le sirve Sí, como sí, sí. paraguas. Sí, acá no está haciendo ejercicio, de hecho se está Parece que está tapando. haciendo Ajá, sentadillas. sí, sí. Estoy diciendo, ay, perdí el otro pie, pero no, es lo único que tiene. Y tenemos algo bien interesante, los cinocéfalos descritos por Colón. Dice, de hecho, Colón llega a mencionar que vio cinocéfalos cuando en sus primeros viajes a la India, ¿no? Más bien al Nuevo Mundo, ¿no? Que los españoles. Pero ¿qué habrá visto realmente, no? ¿Qué habrá apreciado en ese momento Es como para una decir, cuestión muy curiosa porque no nada más le pasa a Colón, le pasa a Magallanes, le pasa a Vespucio. Todos ellos reportan una criatura o una población fantástica. Sí, sí, También sí. reportan la existencia de los pueblos, pero se enfocan mucho en esto. Y comentaba en algún momento, y lo comenté, o sea, hay que comentarlo, que muchos textos mencionan que estas criaturas pueden ser una manera en la que los europeos tuvieron una aproximación temprana hacia los otros, hacia otros pueblos. Lo que no conozco, lo que me es maravilloso, lo que me es fantástico, y no nada más que me dé miedo, sino me da Sí, curiosidad, miedo, ¿no? curiosidad, Como exacto. me decías que morbo, ¿no? O sea, ¿qué Ajá, hay más allá exacto. de... O sea, ¿será cierto lo que dijo Plinio? Te pones a pensar, ¿no? Que, ¿Es o sea, cierto lo que realmente dice Santo sí. Tomás? O sea, todos ellos lo toman como algo posible, ¿no? Y Exacto, no sí. necesariamente demoníaco, ¿no? O sea, son seres que no tienen bautizo, no son cristianos, son Ujú. especies, no son ni humanas
como tal, pero de pronto hasta dicen que se pueden evangelizar. Dato curioso, existe un santo que es San Cristóbal Sinocéfalo, que es un sinocéfalo que Oh. se transformó al cristianismo en la Ah, ¿en India. serio? Ujú. Sí existe Wow. uno. Entonces existe Mira. esa posibilidad, no es nada más el miedo, sino es esta idea de que en los confines del mundo se encuentra algo diferente al humano, algo que va más allá, o Ujú, algo que me remonta a los orígenes del mundo, ¿no? ujú. Hacia a lo que no tiene forma, ¿sí? Hacia lo monstruoso, pues. Entonces, con estas ideas, pues va a llegar Colón a las islas del Caribe, ¿no? Lo que es Cuba, Haití, si no me equivoco, pero no va a ser el único. Tenemos también referencias de Américo Vespucio, por ejemplo, después de Magallanes. Ujú. Américo Vespucio se encuentra una población de gigantes, según él, cuando llega Tal en su cual. segundo viaje, ajá, Va. entonces, en el sur de América, no tengo ahorita bien el dato, y hasta lo menciona en su crónica, y aquí está la cita para los que la quieran ver, que dice que llegan a las costas y se encuentran una población que parecía deshabitada, pero de pronto se encuentran a 7 chicas, ¿no? Siete Ujú, mujeres, ujú. pero que estaban bien grandotas, que no le llegaban ni a los hombros, o sea, que eran amazónicas prácticamente, ¿no? Bueno, pero también es que los europeos bien bajitos, ¿no? Y no, Ajá, sí, sí, sí. sí, Bueno, sí. sí, todo tiene justificación para mí, pero Podemos bueno, no intentar sé. verlo como si realmente lo vieron, no lo vieron. Pero, ujú. Yo creo que tenían que algo que entregar de sus viajes. O sea, tenían que dar fe de todo el Pero puede ser conocimiento que sí, ¿no? europeo. O sea, tal vez la fisionomía es distinta, ¿no? Y Sí, para ellos sí eran como demasiado pero altas. déjame continúo. Ven a las mujeres y dice Vespucio, hay que llevarle dos al rey Ah, ok. y que las quieren secuestrar. Ya Ajá. se las están llevando y que llegan 36 varones gigantes, Súper. semidesnudos, nada más con un taparrabos de piel. ¿Y Ujú. que, qué crees? ¿A dónde crees que le llegaban los españoles? No le llegaban ni a la cintura. Entonces, lleva con ese reporte, lo escriben, obviamente esto va a ser leído en Europa y Ujú. va de alguna manera a justificar toda la imaginación, todas las creencias que se tienen en Ujú. Europa sobre las antípodas, o sea, hacia el fin del mundo, Mm. donde se encuentra el paraíso. De hecho, Vespucio llega a decir varias veces que cree que está cerca del paraíso terrenal, ¿no? Y eso Ujú. es algo que se va a mantener en América, ¿no? La búsqueda del Edén. De hecho, las ideas de los frailes al evangelizar es crear el nuevo paraíso, ¿no? La Ujú. nueva Jerusalén, ¿no? Este Sí, lugar sí, ideal. sí. También tenemos a Magallanes, que Magallanes también en Puerto, en lo que ahora es Argentina, en Tierra de Fuego, va a registrar ya hasta el sur a unos gigantes llamados patagones, ¿no? Ujú. Entonces estos señores, bueno, él los va a llamar patagones porque vestían o se calzaban con pieles de animales, ¿sí? Ujú. Entonces, pues también es bien interesante eso, porque inclusive gracias a él, pues a toda una región de Argentina se le va a conocer como la Patagonia, ¿no? Hasta el sur. Y ya yéndonos de esto, está Michis también. Igual y quiere ¿Sale? salir, sí, sí, porque como ya está bien quieta. Entonces, pues ya continuando un poquito con esto, pues ya nos vamos a ir a algunas descripciones ya de cuando se instalaron los españoles, después de la conquista, que también son bien interesantes y con los que nos va a ayudar también Más entonces, adelante, más más adelante. adelante, pero ya casi acabo yo. Entonces, Ajá, sí, ya de. tenemos referencias también ya establecida la colonia, la Nueva España, como le queramos llamar. Tenemos por una parte referencias de frailes franciscanos, hay muchísimas, pero nada más me voy a conformar con 3 referencias. Fray Bernardino de Sagún nos va a decir, por ejemplo, que en la tierra del Nuevo Mundo antes estaba poblada por gigantes y que estos gigantes inclusive construyeron las ciudades de Teotihuacán, de Cholula. Bien interesante porque no nada más se basa en leyendas europeas. Él conoce las leyendas propias de América, ¿no? Le conoce las leyendas nahuas, donde también aparecen seres gigantes y que después pues vamos a hablar de ellos.
¿sí? Entonces, es bien interesante, aunque es un texto muy corto el que nos da la referencia de Sahagún, es muy significativo. Fray Jerónimo de Mendieta, otro, creo que los tres son franciscanos, los que voy a nombrar, también habla de que en varias partes de Nueva España se encontraban restos de huesos, ¿no? Que Ujú, se de dientes fosilizados, que se dicen, ah, esto demuestra que antes del diluvio aquí también hubieron gigantes. ¿No? ujú. Y que desaparecen. Pero también registran que en algunos lugares que de Cuernavaca, que de alguna lugar Sí, alejado sí, de la sí. ciudad, todavía existían personas o viven personas de una estatura muy grande. Lo mismo Fray Juan de Torquemada, son muy parecidas las referencias. Y yo, Ujú. pues yo con esta parte pues termino. Entonces, no Sí, sé si, sí, continuamos con la sí, siguiente, así como va. Bueno, aquí ya nos iríamos un poco más a los gigantes del área de Mesoamérica, iniciando en Guatemala. De hecho, hay como muchos ejemplos. Fue un poco difícil, ¿no? Escoger como, bueno, seleccionar ciertos casos específicos que yo creo que más adelante como que podemos darnos la oportunidad de abarcarlos, porque sí son bastantes y son, pues y, cada uno tiene sus características interesantes. y comentar Y que información etnográfica, muchas leyendas, muchos mitos actuales, casi todo el país, en los pueblos indígenas, pues también existen los sí, antepasados o gigantes, ¿no? Que ya retomaremos después. totalmente. Bueno, aquí ponemos un ejemplo, nos referimos a Zipagna, hijo de Bukup Kashik y de Chimalmat. Ah, Bueno, disculpen ustedes mi maya. sí, sí. Y bueno, aquí Zipagna sabemos de su relato, un mito que es el que acompaña su figura, es que se encontraba en una ocasión dándose un baño en un río, estaba así, normal, Zipacna, y de repente vio como, bueno, en el mito se le mencionan como 400 hombres, que vio a 400 hombres que trataban de transportar una viga para utilizarla para la construcción de una, bueno, estaban construyendo algo, el chiste es que necesitaban la viga y pues la estaban transportando. Mm. Entonces, Cipagna, este gigante, al ver esto, decide como que ayudarlos. Entonces, esto sorprendió muchísimo a todas las personas y pues se cuestionaban, ¿no? De que cómo era posible que este hombre con tanta fuerza pudiera transportar esa viga. Entonces, por lo que deciden, por ese motivo deciden tratar de eliminarlo, dicen las historias en los mitos Ajá, sí, Pagna, ¿no? que tratan de acabar con él y y pues ya planean como todo su plan, pero Zipagna se da cuenta que quieren acabar con él y es ahí como él decide destruirlos. Ante esto, pues ya llega este Napu y Ixbalan. Ixbalanque y se enfadan por la matanza de estos 400 hombres debido al el enojo de Zipagna. No, pues que sí es como razonable, ¿no? Como que te quieren, o sea, primero los ayudas y ya después te quieren acabar, ¿no? Sí, Y bueno, ese es como un caso más referente en Guatemala, entre los mayas, ¿no? entre los mayas, que es uno de los más sonados. Más conocido, sí. Y en el Popol Vuh pues se encuentra toda la historia de Hunahpu y Xbalanque, ¿no? Ujú, exacto. Y bueno, más adelante tenemos textos también que son de la colonia. Tenemos la fuente que es de este fraile Fuentes y Guzmán en su texto Recordación Florida. Y bueno, él hace referencia a un lugar llamada la Hacienda del Peñol. Y bueno, dice que, bueno, en la historia de este recinto, dice que fue heredada por un capitán llamado don Tomás Delgado Nájera. Y bueno, después menciona que en este lugar se encontraba una enorme cueva que según él habría sido cavada a pico. Bueno, voy a leer un poco de lo que dice Mm, su texto ujú. referente a este lugar y dice lo siguiente, mas no me atrevo a asegurarlo sin tradición que me conduzca a la verdad más genuina, porque ni se sabe ni se presume quiénes ni en qué tiempo siguieron y ordenaron tanta y tan prolija manufactura. O sea, como que se sorprende de la, digamos, llamémoslo así, la arquitectura, que es una arquitectura algo monumental
Y bueno, dice, más cuando apeteciéramos al escribir mayores cosas, aún no podría faltarnos grande asunto que pudiera apoyar nuestro discurso, porque sin duda fue habitada la gran región de Chiquimula de monstruísimos gigantes, o sea, como que se asombra demasiado, ¿no? O Ajá. sea, ¿quién construyó esto? Pues no puede ser otra persona que los gigantes. Sí, sí. Lo que hoy decimos son ovnis. Y En el también, siglo XVI ajá, eran gigantes. gigantes, exacto. No tengo pruebas, pero no tengo Pero dudas. lo curioso es que también aquí él hace énfasis de que son gigantes porque se han encontrado restos de sus esqueletos, o Restos sea, óseos, ¿no? exacto, despojos y esqueletos. Y dice, ¿no? Hoy atestiguan esta verdad con evidencia, o sea, él tal cual, ¿no? Cita como que Sí. la fuente. Actualmente ya la arqueología, por ejemplo, ya lo tiene bien desmentido, ¿no? O sea, si existieron ese tipo de huesos, o eso es lo que dice la arqueología, claro está, ¿no? Sí, Pues sí, sí. posiblemente eran de animales del Pleistoceno, ¿no? Un Ujú. mamut, un perezoso gigante, ¿no? Exacto, sí, pues, o sea, todo lo referente a lo pleistoceno, o sea, sí, porque pongámonos a pensar un momento, ¿no? O sea, realmente como que en la época no te van a decir o no sabías lo que era un mamut, ¿no? No, pues O no. un dinosaurio, Ni mucho era menos, lógico, no ¿no? te, Sí. ajá, exacto, no lo ibas a pensar nunca. ¿Qué era lo conocido? Pues las personas y qué podría, qué otra característica podemos dotarle, pues que eran gigantes, ¿no? Personas enormes, huesos tan grandes, Anchos, ¿no? cabezas grandes, ¿no? Los fémur, Un hueso del tamaño de una pierna, ¿no? Por ajá, ejemplo. exacto. Mm. Pues tiene sentido, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Y bueno, en los mitos también antiguos en Mesoamérica, para la situación de México, tenemos pues la creación del sol tigre o bueno, el mito de la creación De los de soles. los soles y que también pues existen varias diversas fuentes, Hay muchísimas versiones muchísimos. de la leyenda de los soles, chicos. Están desde principios de la colonia y fuentes arqueológicas, e inclusive la piedra del sol, la que se conoce como el calendario azteca, pues tiene esa información de los cuatro soles, ¿no? O de los cinco soles cosmogónicos. Hay muchas versiones coloniales que pues ya quizás después, si quieren, comentamos algo al respecto. Eh, Siguiendo un poco con las fuentes, sabes que se me mueve mi guión, ay, sí, ¿no? Bueno, es que es interesante porque, no, porque más que nada por las citas, lo que dicen, ¿no? Las descripciones que ellos dan, Ujú. que sí nos pone a pensar un poco, ¿no? De lo que vieron, lo que asimilan. Y bueno, tal es el caso, como ya lo estaba mencionando Oscar, de Fray Juan de no, perdón. Aquí tenemos perdón, Fray Jerónimo de Mendieta en su historia eclesiástica indiana. Y para ser más precisos, capítulo 13. Y también, bueno, él hace su conocimiento de que la existencia de gigantes debido también otra vez a los restos óseos. Y bueno, él dice lo siguiente, que en el conocimiento de los indios viejos se decía que hubo gigantes porque se habían hallado huesos de hombres muy grandes. También cita a Fray Andrés de Olmos y dice lo siguiente, dice que vio en tiempos del virrey Antonio de Mendoza huesos del pie de un gigante que tenía casi un palmo de alto. Me encanta cómo dicen las medidas, ¿no? Tres Sí, yo varas, también no un palmo. tengo, ajá, yo tampoco no tengo idea. Deberíamos también de buscar como las medidas, ¿no? Para Ajá, darnos una idea, los porque, equivalentes. Yo alguna vez exacto. busqué, cuando me dieron la de Goliat, busqué cuántos, tantas palmas o tantas varas, o entre 2 metros y O las medio y palmas, ¿no? 3 metros. Lo que decías, Son ¿no? palmas, varas Palmas, y varas y brazos, creo, brazos, las pero medidas, ¿no? mm, De ese, de las cosas, de las personas y de las cosas, de las personas y de las cosas. Las personas se medían con las partes del cuerpo o ujú, cosas, ¿no? Bueno, ya ujú, después. Está interesante. sí. Y bueno, dice, bueno, sigue describiendo las medidas de los huesos óseos. También aquí él es el que menciona, bueno, lo que me llama la atención que menciona lo de las muelas, ¿no? Que se encontró como unos restos óseos de una muela del doble del tamaño de cierto número de brazos, algo así. Ujú. Y bueno, también como lo que decías, que él menciona otros lugares, por ejemplo, Cuernavaca, donde se tenía que, bueno, se encontraron más hallazgos.
Y dice lo siguiente, también en su referencia habla de una persona de Cuernavaca que tenía 3 varas de medir. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las medidas. Y bueno, pasamos creo que a la siguiente. Aquí tenemos a Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana, capítulo 12. Ponemos las referencias porque luego se nos... Bueno, a mí sí se me llega como a... Ya si se aburren en el futuro nos lo pondrán en un comentario y ya las o las ponemos, ¿no? En dado caso. Y bueno, aquí igual él hace referencia a los gigantes. Aquí él es el personaje que los llama como Kinametsu, ¿no? Él es el primero que hace como este registro de los Kinametsu, que hace referente a, bueno, que en sí quiere decir gigantes. Desconozco cómo sería la descomposición de la palabra. No lo sé, pero es Kinamic en singular, que es gigante. No Tal sé, cual, ¿no? no tengo No hay el más. análisis lingüístico, pero sí sé que Kinamic es gigante y Kinametin Hay que es estudiar plural, náhuatl. es gigante. Sí, está Kinametsu. bonito el náhuatl, sí. Pues sí, está interesante, pero bueno, sí es de los primeros que hace el registro de los Kinametsu. Y bueno, también habla de los huesos, otra vez lo mismo, huesos grandes y desemejados, que daba espanto considerar su grandeza. O sea, realmente sí es como increíble pensar, ¿no? Que, o para ellos mismos, ¿no? O sea, lo que comentábamos, que sabemos que son como huesos de otros animales prehistóricos y para ellos pues era algo nuevo, ¿no? Y bueno, también él es el que menciona de sus dudas de que si los gigantes existieron antes o después del diluvio, ¿no? Que es lo que comentabas un poco al principio. Y qué más de este señor. También él es el que habla de Tlaxcala. Menciona, el anterior mencionaba personas que se encontraron en Cuernavaca y él es el que menciona en Tlaxcala. Está muy padre, sí. Que en Tlaxcala habitaban gigantes, entonces, ay, no, tendríamos que hacer como una visita, ¿no? Por los Estos lugares llegan los donde tlaxcaltecas y son los que los matan, ¿no? O sea, sí, es muy interesante. deberíamos de hacer como el recorrido. Sí. Y está interesante, ¿no? Porque, o sea, todos los recorridos, bueno, viajes, digámosle así, que han hecho, siempre han como estado presentes en sus descripciones, en estos lugares donde encontraron estos huesos. Aquí, bueno, aquí puse un poco de lo que habla, de huesos grandes y sí, eso ya lo leí, perdón. Pasamos a la Sí. siguiente. Okay. Y bien, la siguiente. Tengo aquí la descripción. Bueno, podemos ver que se trata al parecer como de una cueva. Y lo que vemos del personaje que está hasta abajo es un gigante. Me parece curioso, ¿no? Porque casi no es como que le prestemos mucha atención como a los personajes y de repente sí te das cuenta, ¿no? De que sí están algo desproporcionados. Y parece ser que es un gigante. Ahí estoy buscando. ¿Dónde lo dejé? Sí, de hecho es el Códice Vaticano A. 37, 38 estaba buscando como la referencia. Donde sí se ve uno de lo que pareciera ser un gigante, al igual que en el Códice Florentino, donde se ve una persona súper alta, ¿no? Sí. Diferente al otro personaje que se ve a la izquierda, sí. Que es de un tamaño un poquito más pequeño. Y bueno, lo que nos llama la atención aquí es pues sí, esta desproporción en cuanto en comparación con otros personajes, que sí es súper distinta, es más alto. Y bueno, también existe una pintura de David Alfaro Siqueiros que se encuentra en el Museo Sumaya, donde parece ser la representación de gigantes. ¿Y por qué la coloqué en relación con lo que se mostró hace un momento con los códices? Porque, bueno, citando un poco a Alfredo López Austin, él menciona, ¿no? De los gigantes, dice lo siguiente: huyen de los rayos del sol,
se protegen debajo de la tierra. O sea, aquí vemos gigantes que están, parece ser petrificados en lo que parece ser en un asentamiento rocoso. Y también menciona, los salvajes gigantes sienten que se solidifican y mueren si es que los rayos del sol, bueno, si tienen contacto con los rayos del sol, y algunos quedan paralizados, convertidos en piedra, que es como lo que vemos aquí, y lo que veíamos hace unos instantes en esta lámina del códice. Parece ser que quedó debajo de una cueva, pues ahora sí como dice, ¿no? Paralizados, petrificados, Sí, o que es sea, algo, ya ajá, le cayó la luz del sol, o sea, está acabando su tiempo, ¿no? quedó, ajá, Entonces se está cristalizando y se está transformando pues en un antepasado, ¿no? Está prácticamente muriendo. Sí. exacto. Y bueno, esto es interesante porque aquí en la cosmovisión de los ñañú, Ujú. también existe lo que son los gigantes, pero ahí se les conoce como los huemac. Los huevos. Los huemac, todo esto tiene como cierta relación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una representación de elementos acuáticos y en ñañú azul es kangi, se dice kangi. Entonces, se relaciona un poco con el... Hay un nombre de una comunidad que se me acabo de olvidar, pero tiene como cierto parecido con la palabra de azul. Y se tiene como mucho esta idea de que los gigantes están relacionados con estos asentamientos rocosos porque precisamente quedan como petrificados. Y de hecho en el Valle del Mezquital hay lugares donde se dice, hay dos espacios geográficos que pues sí parecen ser como si fueran personas, más o menos como parecido al Iztaccíhuatl, que sí se ve como que es una persona que está ahí, ¿no? Entonces los habitantes de la población dicen que son gigantes que quedaron atrapados, petrificados en la... Inclusive si quisiéramos decir que la leyenda de Popo y Ista, que es realmente tiene Oh, origen sí. prehispánico, pues igual y de aquí te sustentas, ¿no? O Ujú, sea que está hablando de ancestros que en algún momento acabó su tiempo, salió la luz del ujú. sol y se ocultaron, ¿no? Debajo de una montaña, o quedaron petrificados por la luz del De nuevo mundo, día. ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de pensamientos lo vamos a ver, yo creo que en el segundo podcast, porque en toda Mesoamérica van a haber referencias de ese tipo. Entonces es muy Ujú, rico porque también hay muchos gigantes en Mesoamérica. Hay historias como de grupos y hay historias de individuos, ¿no? ujú. Pero ni quiero hablar de eso porque ya Te tenemos que estás planear otro adelantando. podcast, ¿sí? Pero pues es que sí es importante, ¿no? Como mencionarlo y es difícil, ¿no? No, no anclarlo, no relacionarlo con todo esto, ¿Mm? porque sí es como de Sí. importancia. Estoy buscando cómo era el término de parapiedra. Bueno, es que ¿En qué idioma? ¿En en español? ñañú, ujú. De hecho, bueno, hay un texto también de López Austin que hace referencia Tiene dos a los textos, gigantes. uno de los gigantes que viven debajo de las piedras y tienen de los rayos subterráneos, que son Ujú, muy parecidos y que se recomiendan porque los vamos a tratar también en el siguiente video, yo creo. ujú. Ujú. Muy bien. Y en una cuestión que para terminar, ¿no? Un poquito sería esta idea de y nosotros, al menos desde una perspectiva ni siquiera académica, sino como muy en lo personal, muy en lo particular, ¿cómo compararíamos lo que hablé yo de los gigantes en la tradición europea con los gigantes en una tradición más indígena, ¿no? Ujú. Más prehispánica o más indígena de la época novohispana? ¿Tienen elementos en común? No. ¿Qué los hace parecidos o diferentes? Estamos en la clase de historia. No, porque ni siquiera me interesa que me sustentes, ¿no? ¿En qué se pueden parecer los gigantes que me dices de la leyenda de los hombres del Popol Vuh con los gigantes que te habla, no sé, Mandeville, ¿no? O Magallanes, o... Pues característica general que son muy altos, ¿no? O sea, siempre sorprende que son altos, que sí tomaron su chocomil. Sí, pero yo diría que los europeos, si es algo diferente, es que siempre ven a los gigantes como algo lejano. ¿No? Son una otredad fantástica, ¿no? O Mm, sea, es como una manera de decir, esto no lo conozco, no sé cómo es, tengo miedo, pero a ujú. la vez
me da curiosidad. Entonces, lejos de esto, si aquí hay personas muy altas, si aquí hay animales muy peligrosos, quizás más allá de las tierras conocidas hay animales más peligrosos todavía, haya personas más grotescas todavía. Y en Mesoamérica, los gigantes, o al menos en lo que me estás poniendo, pues yo noto que los gigantes están muy vinculados con los antepasados. O sea, son seres o son protohumanos, son seres vivos que habitaron antes que los otros, ¿no? Entonces, Exacto. y en algún momento desaparecen, mueren, se sacrifican, lo que sean, tienen ciertas características, igual en el siguiente video hablamos un poquito más de eso, pero no son tan ajenos, ¿no? Más bien se encuentran en una época prehumana, ¿no? Y conviven, ¿no? Bueno, en el caso de los Huemas sí, porque también hay un relato Ujú. todavía de tradición oral que perdura Ajá. hasta la fecha y dice, bueno, hace también como énfasis en esta descripción de que los gigantes son torpes y que por lo mismo, ¿no? De su tamaño como que no saben medir su fuerza, entre otras características, y que si, que los huemas siempre deben de estar de pie, que si caen de espaldas, así como lo vemos en la imagen, ya quedan así para siempre y les es imposible levantarse. Los anales de Entonces, Cuautitlán dicen de los Quilameti en el náhuatl, dicen que los gigantes son tan torpes que si se caen ya no se pueden levantar. Entonces se saludan diciéndose no se caiga usted, ajá, ah, sí, porque el que exacto, se cae sí, para siempre, se cae dice la... para siempre, exacto. Mm. Sí, y bueno, de hecho, te decía de Y esta sí tienes tradición mucha oral, razón. y fíjate, ¿no? Qué Y son seres coincidencia que a pesar de que vivieron hace mucho tiempo, exactamente conviven de alguna manera con las personas. con las Están en personas, los exacto, montes, exacto, sí, sí, sí. forman parte de un séquito, que también vamos a ver en el siguiente video, o sea, están latentes, se pueden hacer presentes en algún momento de la vida, ¿no? Ujú. Pero eso lo hablaremos después, yo no me quiero adelantar, porque también es una continuación mucho de esta parte, ¿no? De la leyenda de los soles, que habla de estos gigantes que habitaban en el sol del Tigre, ¿no? Y Ujú. que no nos dijiste cómo acabaron estos gigantes que reinaba Tezcatlipoca en ese sol y de pronto Quetzalcóatl llega y le da un cocolazo, ¿no? Ujú. Tira a Tezcatlipoca, se cae, se convierte en tigre y se empieza a comer a todos los gigantes. Ujú. Y salen muchos tigres representando a Tezcatlipoca, pues se devoran a los gigantes, ¿no? Y cada sol tiene una peculiaridad que, pues ya, si nos da tiempo hablaremos, pero en otro video, ¿no? Pero más énfasis. Bueno, eso está interesante porque sí hay como diferentes versiones, muchísimas. Ay, sí, yo al Y menos chequé como unas seis, no siete sé, versiones y demás. sí estaría padre como desglosarlo un poco más, ¿no? Pues si quieres lo Más a hacemos para la fondo. próxima, pero Sí, ya va, y ya nos dedicamos a Mesoamérica y quizás hacer un segundo capítulo así de Mesoamérica y uno tercero, pues agarramos mitologías del mundo, del ¿no? mundo. Que no sean igual ni europeas ni de aquí, sino Sí, en estaría, Asia, ¿qué se de dice que de los algo que lo gigantes, que no? casi no se trata, ¿no? O sea, siempre es como, y bueno, desconozco, yo pienso que sí, ¿no? Deben de existir como que las fuentes como para hacer ese análisis, ese estudio, como aquí las tenemos presentes en México y también en Europa. Yo pienso que sí, ¿no? Estaría bueno, que Pues es algo que casi no se trata mucho. entonces, pues por el momento lo dejamos así. Vamos a intentar editar el video. No se pudo subir como lo prometimos en la página de Facebook. Vamos a intentar editar algo este video, subirlo tanto a Facebook y esperemos a YouTube. Y a ver qué tal sale. Intentar editar el audio un poquito. No lo sabemos porque este, queríamos hacer todo hoy y creo que nos precipitamos. Pero nada más para despedirnos, estamos pensando hacer videos entre 2 y 3 semanas porque hay ocupaciones por el momento. Cuando estemos más libres, igual los hacemos más Ujú. seguido. Entonces, cada 3 semanas, ya como límite, hacemos un video. Intentaremos también hacerlos igual un poco más cortos y ya con el conocimiento para que no nos quede tan mal. Entonces, yo creo que para despedirnos, pues nada más quito la presentación, que se nos vean nuestras carotas feas, estresadas. Todas Sí, y en trabadas. el video van a salir peor porque estuvimos probando y salía con mucho retraso el video. Entonces, pues vamos a seguir con otro tema. Después hacemos un segundo video de los gigantes, surtimos con un tema distinto y finalizamos con la tercera parte. Esperamos sacar 3 partes de este Sí, tema, pero no van a venir consecutivas. Entonces, pues les agradecemos, esperemos que salga bien el video o no salga tan pésimo.
y nos estamos Al viendo. menos el audio, ¿no? Que Al menos el audio. esperemos Sí, que si sí no, salga. vamos a ponernos a grabar el audio. Muchas gracias y con esto, pues terminamos el día de hoy. Muchas gracias. Ya, Hacia la cámara. ah, sí, tú desde allá, ay, yo viendo la pantalla. Sí, sí.